Buenas a todos, mi nombre es Fernando Galeano, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, pertenezco al curso de algoritmo 30303 en el grupo 177 SEAT Valledupar. Uno de mis principales hobbies es la música, me gusta mucho lo que es la guitarra y el piano. Ahora sí pasemos a lo que es un poco el tema principal de este video. ¿Qué es un algoritmo? ¿O para qué sirve un algoritmo? Es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una imagen o es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Aquí presentamos un breve ejemplo de lo que es un diagrama de flujo. ¿Qué es un pseudocódigo? Se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de estructura de un lenguaje de programación, aunque se encuentra desarrollado para que pueda ser leído por un ser humano y no interpretado por una máquina. Un breve ejemplo de qué es un pseudocódigo. Diferencias y semejanzas entre diagramas de flujo y pseudocódigo. Aunque ambos son formas de representar un algoritmo, su diferencia radica en la forma en la que se representa. Uno es gráfico, diagrama de flujo, e indica paso a paso la forma de solucionar un problema o proceso, y dentro de su simbología estandarizada se puede complementar con directrices en el lenguaje de programador. Y el algoritmo, aunque también nos puede mostrar paso a paso las instrucciones para la solución de un algoritmo, tiene la ventaja de ser un lenguaje intermedio entre el ser humano y el lenguaje máquina. Por lo tanto, es flexible y fácil de entender por el programador, pero tampoco puede ser interpretado por la máquina, a pesar de que se utilizan palabras claves o instrucciones para la máquina. Las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera la lógica de la programación. Cuando nos proponemos resolver problemas de programación, siempre pasamos directamente al computador y empezamos a escribir código sin antes de haber analizado en lo más mínimo el problema. O bueno, lo vamos analizando y directamente vamos escribiendo el código. Y pues en algunos casos esta práctica funciona, claro está, cuando los problemas son sencillos o cuando eres un programador experimentado. No así con problemas más complejos y más aún cuando estás empezando a programar. En las fases para resolver un problema presentamos primero análisis previo del problema. En esta etapa se debe definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución. ¿Qué datos necesito para realizar la tarea? ¿Qué formatos deben tener los datos de entrada? ¿De dónde provienen los datos de entrada? ¿Cómo se obtienen esos datos? ¿Cómo interactúan los datos entre sí para obtener el resultado? Muy importante tener claro cuál será el resultado que se desea obtener. Tampoco dejar de lado las restricciones que pueden haber al momento de procesar los datos. Segundo, diseño del algoritmo. Una vez que tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas a realizar, es hora de diseñar el algoritmo y que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriormente será implementado en un lenguaje de programación para ser ejecutado por la computadora. Un ejemplo. Configuración del entorno de desarrollo y codificación como tercero. Esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a un lenguaje de programación. Se trata de adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y síntesis propias del lenguaje. Verificar errores, organizar el código y comentarlo. Son buenas prácticas que hacen programas más legibles y facilitan la depuración. Cuarto, compilación y pruebas. La fase de compilación permitirá detectar errores en tiempo de compilación, ejecución y lógica. Y en el caso de Java se generará uno o varios archivos bytecode que serán ejecutados por la computadora. En esta fase también es necesario realizar pruebas con una gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. 5. Documentación y mantenimiento. Por último,
se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es un poco tedioso esta fase, pero también es muy importante, ya que muchas veces suceden modificaciones con el pasar del tiempo y estas se hacen en algunos casos por otros programadores, diferentes a los que crearon. Que incluso cuando uno mismo va a modificar, no se acuerda qué rayos hacía ese código. Me ha pasado. Y cuando un programa es pobre en documentación, este proceso de modificación es totalmente complejo. La importancia del algoritmo como fundamento en la programación de computadoras. La programación es una herramienta digital que nos permite utilizar un lenguaje de computadora para crear instrucciones, procesarlas y finalmente emitir una salida que tiene como resultado la solución de un problema, la creación de un juego nuevo, realizar animaciones, crear una aplicación tecnológica, así como también nos permite introducirnos al mundo de la robótica y la domótica. Aquí tenemos un breve ejemplo de lo que es el algoritmo. Muchas gracias por su atención.